Digo la escritura, el libro de Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Si no sabe dónde está el libro de Génesis, le invito a unas clasecitas para que podamos conocer la Biblia. Primer libro de la Biblia, Génesis 39, versículos del 3 al 6, dice la Biblia. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Señor, dejamos este espacio en tus manos, dándote las gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra, pero esta oportunidad es una gran responsabilidad también. Es imposible hacerlo sin la asistencia del Espíritu de Dios. Por lo tanto, hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que me ayudes a poder trasladar este mensaje que has puesto en nuestro corazón. Señor, que llegue y que impacte las vidas de todos los que lo escuchen. Este espacio es tuyo, Señor. Estamos listos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En los últimos días el Señor me ha andado persiguiendo con José. Por todos lados veo José. Enciendo la televisión y está una historia de José, pongo una prédica en internet y está la historia de José. Pero el cierre de hoy, la chonga de hoy, fue que ya estaba preparándome para venir a la iglesia, puse la televisión para ver si veía alguna prédica o algo, y vi a un conferencista en un canal en donde a veces pasan prédicas. ¿Y a quién creen que estaba? No predicando, porque no era una prédica, era una conferencia de liderazgo. Estaba predicando a José. Entonces Dios a veces confirma ciertas cosas que tenemos que aprender orientados en la Biblia. He sido bombardeado con José. Entonces, por supuesto, he estado estudiando acerca de la vida de este hombre y descubrimos que José tiene tanta importancia dentro de la Biblia que le han dedicado bastantes capítulos del Génesis solo a hablar acerca de él, tantos como Moisés. Muchos capítulos del libro de Génesis hablan acerca de eso. Por lo tanto, tenemos varias cosas buenas que aprender de este hombre. Hay que analizarlas. He predicado muchas veces acerca de José, pero cada vez que entro a su historia encontramos algo nuevo, algo maravilloso, algo transformador. Así que en los próximos minutos vamos a procurar, ustedes y yo también, encontrar muchas otras sorpresas en la vida de este hombre. En los últimos años hemos estado preocupados como iglesia de ver cómo la sociedad se va deteriorando y de ver cómo algunos antivalores empiezan a tomar fuerza y los valores empiezan a ser minimizados. Los antivalores empiezan a ponerse de moda y empiezan a señalar a todos aquellos que quieren apegarse a los valores de la iglesia. O más bien, lo dije mal, que quieren apegarse a los valores de la palabra de Dios. Y es ahí donde empieza esta batalla y la persecución de la iglesia, que ahora vemos también en algunos países radicales, por los cuales estamos orando, por supuesto, como el país de Afganistán, en donde no se puede mencionar el nombre de Jesús. Y ese es el extremo más grande, pero no es necesario ir a esta parte del mundo para lograr ver la persecución de la iglesia. Aún dentro de las empresas tenemos problemas para poder decir que somos cristianos porque nos vemos señalados. Algunas empresas tienen la costumbre buena de mantener comunión con sus empleados y hacen algunas reuniones en algunas corrientes de pensamiento de la psicología laboral, se llaman team buildings, quieren decir que se reúnen gente y hacen algunas actividades para hacer crecer la amistad entre ellos y que trabajen mejor los grupos, una mejor sinergia. Y cuando hacen algunos juegos o hacen algunas reuniones en las cuales un buen cristiano no debe participar, ahí entonces lo empiezan a señalar a uno y lo ven como raro y lo hacen a uno a un lado. Pero lo que no sabe
esa empresa es que ustedes y yo oramos por ellos, ¿sí o no? Yo oro por mi lugar de trabajo, yo no sé usted, pero yo oro por mi lugar de trabajo, oro por mis jefes, me simpaticen o no me simpaticen, todos me simpatizan, son buena onda, pero oro por ellos, oro por los dueños de la empresa, oro por los accionistas, oro por las personas que toman las decisiones, oro por supuesto por los aviones, oro por la gente que llevamos en los aviones, para que lleguemos bien a nuestro destino y vengamos de regreso. Oro por el financiero, para que sepa manejar bien la plata. Y a veces nosotros los cristianos somos los que sostenemos a nuestras empresas. Por eso, si hay alguien, un ejecutivo, un jefe, un gerente, un director que está escuchando esta predicación, más le vale que trate bien a su empleado cristiano, a ese que no se involucra en esas reuniones donde hay licor, donde hay chistes de otro color. Más le vale que lo cuide, porque probablemente ese cristiano le está guardando su trabajo. Porque probablemente por ese cristiano el Señor ha sostenido esa empresa. Y de esta forma encontramos en José alguien que luchó a contracorriente, en contra de los antivalores que estaban en aquella época. Ahora nos toca a ustedes y a mí. Y aquí veo varios jóvenes. Les tocará también a ustedes, jóvenes, cuando entren en la etapa productiva, el poder luchar en contra los antivalores y poner en alto los valores, porque seguimos siendo y vamos a seguir siendo parte importante de la sociedad. Que no se metan con nuestra familia, o como dijo nuestro pastor en la mañana, que no se metan con mis hijos. Es necesario que nosotros salgamos a esta defensa. Y vamos a aprender de este hombre algo que creo estamos llamados a hacer. Dios usó a José como un instrumento para llevar a cabo el plan de poder trasladar al pueblo de Israel hacia Egipto por un tiempo, sin darse cuenta. Inmediatamente después de la historia de José, viene la historia de Moisés y de cómo el pueblo tenía que salir de ahí. Pero eso no se hubiera llevado a cabo si no hubiera sido vendido José como esclavo a los egipcios. Si él no hubiera tenido la visión que tuvo a través de los sueños de Faraón, si no hubiera armado esa estrategia de guardar 7 años de alimentos para el pueblo, si todo eso no hubiera sucedido, el pueblo de Israel no hubiera llegado a Egipto, no hubiera salido de Egipto, no hubiera caminado por el desierto. Todo lo tiene medido Dios. En toda la vida de José se destaca la providencia divina. En toda la vida de José se destaca la providencia divina. ¿Se ha dado cuenta usted de que en su vida también se ha destacado la providencia divina? Usted ha visto, ha ido paso a paso viendo cómo suceden cosas en su vida que usted dice, pero yo no sé de esto de dónde sale. Esto no estaba calculado y es una bendición de parte de Dios, porque la providencia divina está de su lado, va a estar del lado siempre de los cristianos. A veces la aprovechamos, a veces no la aprovechamos, a veces la vemos, a veces no la vemos. La palabra providencia viene de un vocablo latino, providere. Videre significa ver y pro significa antes. Dentro de la providencia de Dios, es decir, lo que Dios ve antes de que nosotros lo veamos, va trazando nuestra vida. Y eso es lo que pasó con José. El diccionario Larousse también define la providencia como la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Y esto es lo que pasó con este hombre. Un poco más adelante en la Biblia, no solo se tomaron varios capítulos de Génesis para hablarnos acerca de la historia de José, sino que también en el libro de los Hebreos, el libro de los Hechos, más adelante. Hechos capítulo 7, Hechos 7, del 9 al 19, está esta historia también en donde se resume lo que pasó con él. Y desde los versículos 9 al 19 habla acerca de esto. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y quiero que usted se fije en ese versículo. Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Cuando Esteban estaba siendo perseguido, estaba escribiendo eso, estaba diciéndolo, lo estaba predicando. Y esa frase, Dios estaba con él, es el centro de lo que yo quiero trasladar a ustedes en esta oportunidad. Pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos.
pero oyó Jacob que el trigo en Egipto, había trigo en Egipto, envió nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor y de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿Dónde? En Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Vea cómo en el libro de los Hechos se cuenta la misma historia. Pero vamos a ver los antivalores que hay en esta historia de José. Y son antivalores que probablemente hoy día estamos nosotros luchando con eso. No ha cambiado. Lo que han cambiado son los métodos. Lo que han cambiado son las maneras en las que se disemina la información. Pero la corrupción del ser humano, de su corazón y de su mente siguen siendo los mismos. ¿Por qué vendieron a José sus hermanos a Egipto? Pues es la primera gran cosa por la que se carcome la sociedad, que es la envidia. Ahora vaya conmigo, Génesis 37, versículos del 3 al 4. Génesis 37, versículos del 3 al 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto es lo primero que sucede. Y nosotros lo enfrentamos los cristianos cuando nos va bien. Cuando nosotros cometemos un error como cristianos, todo el mundo lo señala. Todo el mundo nos echa de cabeza y nos dicen, y no es cristiano, y miren el pastor, y miren el hermano, y miren la líder, y miren esto. No podemos cometer errores porque nos tiran de cabeza. Y cuando nos va bien, porque el Señor está con nosotros y alcanzamos metas y todo, dicen que somos capaces, que somos muy inteligentes, que esto, que el otro. La cosa es nunca darle la gloria a Dios. Y lo mismo sucedía con estos hermanos. Este niño nació con algo especial, nació con un propósito, igual que todos ustedes, igual que yo. Todos tenemos un propósito, lo único que tenemos es que descubrirlo. Lo que estos otros hombres no sabían era que ellos también tenían un propósito. ¿Vieron cómo Esteban se refería a ellos en el libro de los Hechos? Nuestros padres. Cuando él decía nuestros padres, se refería a esos 10 hermanos de José que lo vendieron, a los que lo tiraron a la cisterna, porque después de cada uno de ellos iba a salir una tribu, que iban a ser las 12 tribus de Israel. A ellos estaban llamados a hacer esa, pero como ellos estaban tan clavados viendo lo que sucedía con José y el resentimiento, la envidia que le tenían, no se dieron cuenta que también ellos tenían un llamado que tenían que respetar y que fueron a Egipto con un propósito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto consumidos por la envidia y hemos dejado pasar la bendición de Dios por un lado y hemos cultivado este antivalor? Número 2 es la falta de misericordia, es el segundo antivalor. Vemos ahora en historias como Afganistán, que hay personas que llegan y se inmolan, es decir, se explotan con un chaleco lleno de dinamita solo para destruir las vidas de otras personas. La falta de misericordia también la vemos en la violencia que hay. La falta de misericordia en la violencia doméstica, personas a las que decimos amar, pero maltratamos y abusamos. Personas a las que decimos querer, pero insultamos y también psicológicamente las dañamos. O vamos en la calle y no nos importa lo que le pasa al vecino o al de enfrente. La falta de misericordia es otro antivalor que está minando a la sociedad. Génesis 37, versículos del 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Puedo oír las voces de estos hermanos diciendo, ay, ahí viene el José, mira. Ay, sí, ahí viene con su túnica que papi le regaló. Imagínense la conversación entre ellos cuando lo veían caminar. Lo detestaban.
Empezaron a pensar cosas de esas. Cuando uno empieza a abrazar esa envidia, ese odio, ese rencor, esa falta de misericordia, el ser humano es empujado a cometer actos deplorables, de los cuales inmediatamente después empiezan a arrepentir. ¿Ya le ha pasado a usted eso? Toma una decisión y se arrepiente el minuto siguiente que tomó la decisión. Pues esto pasaba con ellos y empezaron a conspirar contra él para matarle. Versículo 19, y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. A saber qué otros apodos le ponían. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Los llevó a querer matar a su hermano, que después iba a ser el guía del pueblo de Israel. Número 3, otro de los antivalores que encontramos aquí es la falta de respeto a los padres. Algunos de nosotros fuimos criados con la chancla. ¿Quién ha sido criado con la chancla? Chancleta voladora, la chancla boomerang. Pegaba y retornaba a los pies de mi madre. Ya va a venir mi madre por ahí, le va a dar risa. Algunos fuimos criados a la antigua. No podíamos hacer una mala cara. Recuerdo claramente cuando íbamos a la casa de mi abuela y mi abuela cocinaba. Y me preguntaba, yo estaba a la par de mi madre y me preguntaba: ¿le gustó la comida, hijito? Y mi madrecita, muy linda, muy querida, con sus manos, tiene unas manitas bien finas mi madre, me metió un pellizcón así por aquí atrás y me decía: ¿verdad que sí le gusta, hijo? Y yo: sí, abuela, riquísima la comida. Y había que decir que sí, hermanos. Ese pellizcón veía uno la gloria de Dios con ese pellizcón. Entonces, nos enseñaron a respetar, pero hoy en día parece que todo ese respeto en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido perdiendo. Uno se sube a un transporte colectivo, uno va a cualquier lugar a donde hay una silla disponible y los jóvenes se sientan en esa silla, y aunque entre una persona de avanzada edad, ya nadie se levanta, ya nadie le da la silla. Puede ver que la señora se va cayendo con el montón de bolsas y ya no le agarran la bolsa a nadie. Se ha perdido ese respeto a los mayores, se ha perdido el respeto a los padres. Génesis capítulo 37, versículo 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob, que es el papá de José, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo. Sinvergüenzas. Los hijos estaban consolando a su papá. ¿Qué es esa falta de respeto? Están viendo que el pobre señor está sufriendo por la muerte de su hijo. Y ellos lo hicieron. ¿Qué culpa tenía el cabrito? ¿Por qué habían que degollar el cabrito y echar la sangre del cabrito encima del manto? Solo para hacerle sufrir a su padre. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. ¿Se dan cuenta? Cuando todos los antivalores empiezan a entrar en las personas, producen un montón de cosas feas en el ser humano. Entre ellas, le dieron dolor a su papá, pero eso no les importó, con tal de cumplir sus metas, con tal de cumplir su misión. Número 4, otra cosa que vemos en esta historia de antivalores es el tráfico de personas o el tráfico de objetos. Uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad son los tráficos tanto de drogas, de estupefacientes, de personas, de órganos, cosas horribles que están pasando, que en donde sea que haya un poco de plata la gente aprovecha eso. O sea que esto no ha cambiado. En esta época era legal el poder vender y comprar personas, la esclavitud estaba legalizada, pero vemos que está bien que esté, no está bien que esté legalizada, pero sucedía, era parte de la cultura. Pero que sus propios hermanos vendan a uno de sus hermanos como esclavo, yo creo que eso no cabe dentro de nada. Ese antivalor es horrible el antivalor. Recuerdo que me contaban una historia de hace mucho tiempo. Había un militar acá en el país que era muy autoritario
Y entonces veía a todos los cadetes que venían llegando y le decía: ¿quiénes de ustedes tienen una hermana? Quiero conocerla. Y sabían que el tipo era malo. Y entonces muchos se quedaban. Y de repente salía uno de aquellos, siempre hay uno, ¿verdad? Yo tengo hermana, fíjese, la voy a presentar para quedar bien con el coronel. Y el coronel lo mandaba a llamar, pero no para quedarse con la hermana, lo dejaba castigado y le decía: porque sos un vendedor de tu hermana, hoy te voy a castigar. Y lo ponía en el sol parado mucho tiempo haciendo ejercicio. O sea que tenía sus cositas este señor. Pero a veces hay personas así, con tal de salir adelante, no importa traicionar a la misma sangre, a la misma familia. Génesis 37, 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Ah, qué buena onda, no lo quiso matar. Qué buena onda Judá, ¿verdad? No lo quiso matar, lo vendió. O sea que ese corazón estaba corrompido. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Desde ningún punto de vista es aceptado ni va a ser aceptado en la sociedad el hecho de que nosotros podamos traficar cuestiones ilegales, mucho menos personas. Y ese antivalor lo hemos empezado a aceptar porque sucede en este país cada día. Cada día hay niños que están llegando a los Estados Unidos en solitario porque se los han dado a los coyotes. Y usted no crea que les están haciendo el favor. Han pagado buena plata para que esos niños lleguen a los Estados Unidos. Pues es algo de esto. Hay gente que yo a veces veo las noticias y digo: ¿cómo? ¿Cómo puede ser que una persona entregue a su niña de 8, de 9, de 10 años a un total desconocido para que se atraviese a pie todo México y llegue a los Estados Unidos para cruzarse un río? Y encima de eso le da $5,000, $6,000, $10,000 a ese coyote para que haga lo que quiera con esa niña. ¿En qué cabeza cabe, hermanos? Pero hemos perdido los valores. Hemos perdido el sentido de protección hacia nuestros hijos. Porque con tal de alcanzar la meta del sueño americano, con tal de decir: allá está la tía que la va a recibir, ¿vale la pena ese riesgo? ¿Vale la pena los abusos a los que esa niña va a ser sometida a lo largo de ese viaje? ¿Ustedes creen que ese coyote es un santo que no la va a tocar? ¿Que no va a hacer ninguna vejación sexual con ella? O con los niños también, con los varones. ¿Creen ustedes que vale la pena y encima le pagan todavía por ese tráfico? Esto es a diario, hermanos, aquí en nuestro país. Esto es a diario. Y yo sé que alguien va a saltar y va a decir: sí, pastor, pero usted no se tiene que aguantar el vivir en la zona donde yo vivo, donde somos acechados a muerte todos los días. Está bien, entonces hágalo. Comercie con su hija, mándela para ver si le pasa algo durante el camino. ¿Cree usted que vale la pena eso también? Es difícil la situación, es complicado, pero estos antivalores llegan a diario a nosotros. Abuso étnico. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia del varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Capítulo 40, versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Son palabras de José. Fui hurtado de la tierra de los hebreos. Voy a lo mismo. Abuso étnico. Han habido tantos movimientos de personas en el mundo que ahora ven de feo a esas personas. Tuve la oportunidad de estar en un país sudamericano que tiene mucha inmigración de un país que está bajo una dictadura en Sudamérica. Y estas personas llegan sin nada y se meten a través de los puntos ciegos en las fronteras, y hoy están pidiendo dinero en las capitales de estas ciudades vecinas a ese país. Y han incrementado mucho los asaltos, y han incrementado mucho los asaltos violentos. Ya no solo hay hurtos, sino robos violentos también.
Y entonces empieza la sociedad a estigmatizar a las personas de esa determinada ciudadanía, porque los han llegado a hacer disparar los índices del problema, y hay un abuso étnico hacia ellos. Pude ver en algunos noticieros locales cómo tenían mucho cuidado cuando se referían a la nacionalidad de estas personas para no crear una animadversión entre los ciudadanos locales y los extranjeros. En una semana salieron de Kabul 100,000 personas, entre ellos muchos afganos. Algunos países de Sudamérica han autorizado el ingreso de 5,000 afganos. ¿Cómo creen que ese pueblo los va a recibir? Porque no sabemos quiénes son. Y entonces hay un montón de movimientos étnicos. Lo mismo sucedió con los sirios durante la guerra. Lo mismo está sucediendo con los ucranianos. Y todos estos movimientos de personas tan grandes producen el abuso étnico. Y por supuesto vuelvo acá a mi patria, o vuelvo acá a mi región. ¿Qué piensan, qué hacen muchas personas cuando grandes grupos de centroamericanos llegan a los Estados Unidos? Abusan de ellos, dan los peores trabajos, pagan los peores sueldos. Aún así, los peores trabajos y los peores sueldos son mejores que vivir acechados por las pandillas. Eso dicen. Pero hay ese abuso étnico, así como fue José abusado. Otra de las antivalores que tenemos es la inmundicia sexual y la traición. Como ustedes pueden ver, todo lo que le pasó a este hombre pasa hoy día también. Y es por eso que aquí tenemos una alerta de parte de Dios, de que todos tengamos cuidado con lo que sucede. Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y ya sabemos esta historia también, creo que la hemos estudiado en algunos puntos. Esta mujer se había enamorado de José, era la esposa de Potifar, había puesto sus ojos en él, porque antes en la descripción cuando se estaba vendiendo leí un versículo donde decía que el hombre era de buen parecer. Estaba guapo José y atrajo la atención de esta mujer. Versículo 12 al 18, siempre de Génesis 39. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Podemos hacer una sola prédica acerca de la esposa de Potifar, así que no nos vamos a detener mucho en analizarla a ella, sino a José. Pero ella era una mujer corrupta, corrupta de mente, inmoralmente corrupta, sexualmente corrupta, y andaba detrás de él. Y quién sabe si José había sido el primero, pudo haber sido varios otros. ¿Qué sé yo? Tal vez otros de sus sirvientes comentaron entre sí: ya está aquella otra vez haciéndole la vida imposible a otros. Pero no solo eso, no solo luchaba con su inmundicia sexual de querer ser infiel a su marido, sino que también era una gran traicionera, porque cuando el hombre decía no, entonces ella lo ponía de cabeza. ¿Y ustedes creen que sigue pasando este antivalor todavía? La inmundicia sexual se ha disparado en los últimos años. No es que se ha creado en los últimos años. La inmundicia sexual viene desde estos tiempos y desde antes. Muchas personas no lo decían abiertamente o no se perseguía abiertamente. Hace poco veía también un documental acerca de la realeza en Inglaterra, y ahí me di cuenta que un personaje cercano al rey hace 50 años se hizo un doble espía ruso, y que también uno de sus problemas era que tenía una orientación sexual no avalada por la corona. Y él, en su cólera porque no le avalaban sus orientaciones sexuales, entonces entró en cólera con la corona y entonces los traicionó con los rusos. La inmundicia sexual y la traición van ligadas, y eso es lo que vemos a nuestro alrededor hoy día.
El egoísmo, el otro antivalor. Y le dijo José, Génesis 40 del 12 al 15, y le dijo José, esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en tu mano como lo solías hacerlo antes cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Ahí está el versículo 14, es la clave. Están todos presos, ya lo habían metido preso a José por el falso testimonio de la mujer de Potifar. Y allá se encuentran otros presos, entre ellos el panadero y el copero. El copero iba a salvar su vida y tuvieron unos sueños y él le interpreta los sueños a ellos y está acá interpretándole el sueño al copero. Cuando él le dijo, vas a salir, va a venir Faraón, va a levantar tu cabeza y vas a ser restituido en tu puesto. Viejo, por favor, acordate de mí. Ahí le decís a Faraón, oíste, que yo estoy aquí metido y que me tienen sin culpa y que me señalaron equivocadamente y que yo no he hecho nada. Ahí le habla bien de mí, por favor. Sí, brother, claro que sí, le dijo el copero. ¿Cómo no me voy a acordar de esto que me has dicho? Claro, con mucho gusto. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Génesis 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. 2 años. El famoso copero, ¿ustedes creen que se preocupó por José? Lo dejó preso 2 años. Después de 2 años vino Faraón y tuvo un sueño y hasta ahí se acordó. Entonces nos damos cuenta que el egoísmo también es un antivalor que está presente. No se pudo preocupar por él, sino hasta 2 años después se acordó. Pero también esta historia tiene cosas buenas y voy a apurarme un poco con esto. Los valores en la historia de José. Y vamos a ver algunos de estos valores que por supuesto se representan en él. El primero, el emprendimiento. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar algunas metas. Dios no ha hecho planes para usted y para mí, pero a veces nos restringimos. Nuestra cultura en este país es una cultura de restricciones. Siempre nos hacen ver que somos latinoamericanos, desorganizados, poco estudiosos, poco preparados, muy buenos para trabajar, muy fieles. Pero a veces cuando nos ponemos metas que son muy altas, automáticamente nos descalificamos y dejamos de emprender. Y cuando hemos visto que alguien sale adelante, empezamos a criticar. Hace poco un representante de este país logró la medalla de bronce paralímpica en levantamiento de pesas. Y estamos muy contentos que nuestro representante, apellido Aceituno, haya logrado esa presea. Y vi por ahí un comentario que dijo, lástima que no fue de plata o de oro. Es primera vez que tenemos una medalla paralímpica en nuestro país. Y este hombre la trajo. ¿Por qué no le rendimos apoyo? Porque siempre criticamos, porque siempre vemos la parte negativa de todo. Y eso también impide que seamos nosotros buenos emprendedores. Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién es entonces el que va a estar detrás de su éxito? ¿Quién es el que va a levantar su vida? ¿Quién es el que va a acompañar sus planes, su entrada y su salida? Es el Señor. No somos nosotros. Nosotros vamos a ser la pantalla que Dios va a usar para manifestar su gloria en medio de la gente. El número 2 es el servicio. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos, de Faraón por supuesto, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder sobre todo lo que tenía. Tenemos que emprender, tenemos que ser visionarios con la ayuda de Dios y también ser agentes de servicio. Tenemos que rendir servicio, tenemos que dar la mía extra, tenemos que caminar un paso adelante. La responsabilidad, el tercer valor. Génesis 41, 44 al 49. Dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, que quiere decir más o menos algo así como el que salvó. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto.
Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Era un hombre responsable. No se robó nada, no se quedó con nada. Pero tenemos a veces la costumbre, y vemos a nuestro alrededor, la costumbre de la corrupción. Si hay un espacio vacío en medio de la ley, ahí me voy a meter en medio de la ley con tal de quedarme con algo. Si hay un descuido de parte del dueño de la empresa, le voy a caer encima al dueño de la empresa. Me contaba un familiar, dueño de una empresa hace poco, y me decía: qué tristeza. Tiene una empresa próspera, pero de repente veía que la empresa no levantaba en la parte económica, y entonces hizo una auditoría y se dio cuenta que hasta su auditor interno estaba involucrado en todos los desfalcos que habían dentro de su empresa. Me decía: yo fui inocente y creí que con darles buenos salarios, buenas prestaciones, medicamentos, atención médica, esto y lo otro a todos mis empleados, teniéndolos mejor que lo tiene la industria, pensé que con eso iba a guardar e iba a poder mantener su fidelidad. Todos, me dijo, robaban, todos en diferentes niveles. Hasta la contadora y el auditor estaban incluidos. Entonces, ¿qué? Me dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso nos tratan como nos tratan después. Pero tenemos que aprender la responsabilidad. Si me han dado la responsabilidad de guardar un dinero que no es mío, con más razón tengo que cuidarlo. Integridad. Génesis 39 del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Es la historia misma de la esposa de Potifar. Y duerme conmigo. Y él no quiso. Ahí está la clave, versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta debe ser el pensamiento del cristiano. Este debería ser el pensamiento de la iglesia. No importa que mi jefe haya dejado $10 ahí, no tengo por qué tocarlos. No importa si él ha podido poner en mí la responsabilidad de conducir la empresa, debo cuidarle su buen dinero. No debo de abusar. Y por muchos ojitos que me esté haciendo la esposa del dueño, es la esposa del dueño, es la mano que Dios está usando para darme de comer. Debo respetar, debo ser íntegro. El perdón y la renuncia de la venganza. Hemos visto abusos de poder. Hemos visto cómo la gente cuando llega a ciertos puestos empieza a desquitar con todos aquellos que le hicieron daño. José no era así. Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él pudo haber hecho cualquier cosa con ellos, pero no lo hizo. Respeto a los padres, hablamos como un antivalor. Hoy veamos el valor. Génesis 47, del 7 al 12. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Lo que quiero ver es que lo primero que hace José cuando aparece su papá Jacob fue írselo a presentar a Faraón. Estaba orgulloso de su viejito. Estaba feliz de tener ahí a su papá. Vino mi padre, lo vi otra vez. Y él se debe haber sentido orgulloso de que su viejito lo viera exitoso, a dónde había logrado llegar. Y lo primero que hace es abrazar a su viejito y lo llevó y se lo presentó a Faraón y le dice: él es el patriarca del pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que aprender. La característica principal de José, entonces, para terminar, dentro de todo esto que hemos visto, dentro de todos los antivalores de la gente a su alrededor y de todos los valores que él representaba,
es que nunca, mis queridos hermanos, apartó su visión de Dios. Por eso cuando alguien se para en este púlpito a predicarse a sí mismo o a predicar que ustedes tienen el poder para lograr salir adelante, o a decir que ustedes tienen el control y que ustedes solos pueden llegar a conquistar el mundo, que vengan a empoderarlos, que vengan a decirles que ustedes solos pueden hacer lo que están diseñados para ser exitosos. Si Cristo no está en medio de eso, rechacen esa predicación. Toda prédica debe enfocarnos hacia el Señor. Todo mensaje debe enfocarnos hacia el Señor. Toda mi vida debe estar enfocada hacia el Señor, para que entonces los valores en mi vida se desarrollen, para que podamos respetar esto. La vida, la gente allá afuera, la sociedad está enfocada en el sí mismo, está enfocada en sus propios placeres. Por eso la Biblia les es incómoda. Por eso los valores en la Biblia, los valores tradicionales de la iglesia cristiana, de lo que hemos creído, le es incómodo a la sociedad hoy día. Pero ustedes y yo debemos enfocarnos en Cristo, como lo hizo José. Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él, porque todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículos 8 al 9, y no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservada sino tú, por cuanto tú eres la mujer. ¿Cómo pues haría yo grande mal y pecaría contra Dios? No solo era la traición contra Potifar, sino pecar contra Dios. Génesis 41:15 al 16, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Jamás se quedó con la gloria José. Jamás dijo: sí, es que mira, yo soy grande para hacer negocios, soy buenísimo, nací comerciante, vieras cómo se me da esto de hacer dinero. No, señores, es de Dios, y el enfoque de él es siempre hacia Dios. Versículos 37 al 38 de Génesis 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aún los no convertidos, aún Faraón pudo darse cuenta que este hombre estaba lleno de la unción del Espíritu de Dios. Ahora me voy al Nuevo Testamento para terminar este mensaje. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo lo que hemos hablado nos conduce a Jesucristo. Para lograr fortalecer a la iglesia y luchar en contra de los antivalores y multiplicar los valores en nuestra sociedad, debemos poner los ojos en Jesús, nuestra fe en Él, y permitir que la unción del Espíritu de Dios llene nuestra vida. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de aprender algo más a través de la vida de este hombre, José. De darnos cuenta, Señor, de cómo está nuestro presente, de cómo está, Señor, nuestra sociedad. Y que puedas ayudar a la iglesia a sobreponerse en medio de las dificultades y de las tentaciones. Siga dándole gracias a Dios, porque Dios ha tenido de usted misericordia. Si hay alguien en esta oportunidad que quiera recibir al Señor Jesús como Salvador, enfocar su vida a lo que Él ha querido hacer con usted, este es el momento de hacerlo. Voy a hacer una oración y le pido que usted la repita conmigo ahí donde está, para que podamos juntos llamar la atención del Señor, para que tome su pluma y escriba su nombre en el libro de la vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, diga ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Y reconozco también, Señor, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Ayúdame a ser como José y para darte a ti siempre
toda honra y todo honor en Cristo Jesús. Amén y amén.